es bien importante porque a veces no es que el pronóstico esté malo y por eso anoté bastante error, sino que simplemente hemos elegido un alfa inadecuado y por eso el pronóstico no sigue a la realidad. Entonces vamos a resolver ese mismo ejercicio. Ok, voy a darle más zoom a esto porque casi no se ve. Este después para el de las diferencias. Vaya, entonces... Esta es la información que tenemos. Tenemos 11 semanas de datos. Ahorita solo copio unas figuritas. Estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando. Esto lo he tomado de la presentación de tu profesor. Y recordando, ¿verdad? Según lo que te decía el profesor el día de ayer, que al calcular el error, pues no vamos a tomar en cuenta el primer pronóstico. Me imagino que no lo toma en cuenta porque realmente no es un pronóstico, sino que es un supuesto, ¿verdad? Entonces está tratando de evaluar la exactitud del método solo con los datos que ya sí son calculados con fórmula. Seguramente por eso es que decide no tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer esto un poquito más acá. Entonces, esto es bien sencillo, ¿verdad? Lo primero que necesitamos es una estimación del primer pronóstico. Siempre vamos a necesitar eso para poder iniciar, porque si te fijas en la fórmula, por ejemplo, el pronóstico del periodo 2, ¿verdad? Que cuando aquí vamos, tema 1 es el pronóstico del periodo siguiente, ¿verdad? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, periodo 2, dice, el pronóstico del periodo 2 es igual al pronóstico del periodo 1, porque es Y sub T, ¿verdad? O sea, un periodo atrás, más alfa por la demanda de ese periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Entonces es pronóstico de un periodo X es igual al pronóstico anterior más alfa por el error, ¿verdad? Porque demanda menos pronóstico es error, ¿verdad? Entonces, necesitamos un dato de arranque. Como te decía, hay varias maneras de arrancar aquí. Vamos a seguir la que sigue tu profesor, que es hacer el primer pronóstico igual a la primera demanda. Y luego, pues, vamos a empezar a utilizar la fórmula. Voy a colocar para mientras un alfa cualquiera. Podemos empezar realmente con cualquier valor de alfa, como finalmente lo vamos a optimizar. Voy a graficar esto porque siempre hay que hacerlo. Es una buena práctica. Entonces vemos de que al graficar la serie pues no tiene tendencia, no tiene ciclicidad ni nada. Entonces continuamos, ¿verdad? No está mal hacerlo con suavización exponencial. Está por aquí. Y pues vamos a utilizar para arrancar, ¿verdad? Un alfa cualquiera, porque finalmente pues lo vamos a optimizar. Entonces voy a poner yo aquí alfa. Y pues voy a poner un alfa de 0.3. Ya luego lo optimiza. Entonces, bien fácil, lo que tenemos que hacer es simplemente recordar la fórmula, ¿verdad? Es alfa por el pronóstico
No, perdón, es el pronóstico anterior, estoy tocando el pronóstico anterior más alfa por el error de ese pronóstico. Y el error de ese pronóstico, que es la demanda menos el pronóstico anterior. Así de sencillo, ¿verdad? Lo bueno de que ustedes usan Excel es que ya con uno que saquen, pues ya después solo corremos la fórmula. Aquí hay que tener cuidado de dejar fijo siempre el alfa, porque si no va a ir tomando una celda vacía y nos va a salir malo todo el pronóstico, ¿verdad? Entonces, pronóstico anterior, que sería 85 más 0.3 por el error de ese pronóstico, que sería 85 la demanda menos 85 el pronóstico. Nos va a dar igual, solo porque es el primer dato, pero al correr esto ya hasta abajo, ya vemos que va cambiando. Rectificamos el último, yo siempre recomiendo hacer eso. Vamos a ver si está haciendo bien los cálculos. El pronóstico anterior, que sería 99.28, más alfa, que sería el valor rojo, ¿verdad? Por el error. ¿Qué es el error? La demanda de 95 menos el pronóstico de 99. Entonces, estamos bien. Y llegamos al décimo valor. Vale. Aquí, por ejemplo, con estos métodos de suavización exponencial, el último pronóstico que se puede hacer es uno más. O sea, aquí si te fijas, los datos llegan hasta el 11. El último pronóstico es hasta el 12. Ya el pronóstico 13 yo no lo puedo sacar con fórmula porque necesitaría la demanda y ya no tengo más demandas. Entonces, si a ti, por ejemplo, te llegaran a preguntar, mire, ¿y cuál es el pronóstico para el dato 13 o para el periodo 14? Este pronóstico del final sigue siendo el mismo, así como decíamos en promedio móvil simple y ponderado. Entonces, el pronóstico de aquí en adelante va a seguir siendo 98, 59, 92. Mientras no haya nueva información, ese va a ser el pronóstico de todos los periodos en adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que este método está considerando que la demanda oscila en torno a un valor promedio imaginario, ¿verdad? Porque no tiene tendencia. Entonces, por lo tanto, el último valor que se puede calcular es el estimado de ese valor promedio, ¿sí? Y así sigue hasta el futuro. Mientras no tenga más datos, ese es el último pronóstico que disponible, el último valor. Okay, entonces, por ejemplo, de aquí en adelante se va a asumir de que va a ser 98.5, así sea sí. En la semana 18. Correcto. Okay. Así es. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo trabaja la fórmula? Hasta ahorita no, pero vaya, por ejemplo, ese 0.3 usted lo eligió, o sea, si yo ahorita puse 0.8 sería mucho más cambiante, o sea, sería bien diferente, vea. Sí, lo que cambiaría es que el pronóstico se iría pegando más. Voy a graficar aquí en esta misma, los dos, para que vayan viendo el efecto. Okay. Entonces, lo azul es lo real, lo anaranjado es el pronóstico. Si tú te fijas, yo pongo un alfa de 0.3, ¿qué es lo que sucede? El pronóstico, que es lo anaranjado, es bien estable, casi no cambia. Si yo le pongo 0.1, que es más chiquito, todavía más horizontal, ¿verdad? Casi no cambia. Pero si yo le subo el alfa, por ejemplo, a 0.8, el pronóstico es más reactivo. Él trata de ajustarse lo más que puede y seguir a la demanda real. Entonces, es bien difícil solamente visualmente saber cuál alfa es mejor, ¿verdad? Lo correcto sería calcular una medida de error e ir comparando, digamos, con el error, cuál valor de alfa es más apropiado. Entonces, veo que tu profesor utiliza mucho el MSE. Me imagino que lo usa porque es el que se calcula más fácilmente en Excel, pero realmente no solo se puede hacer con el MSE, se puede hacer con el MAD, con el MAPE, con cualquiera de las medidas de error que él le enseñó en clase. Eso no hay problema. Cualquiera se puede usar. O sea, si yo no quiero sacar MSE, sino que quiero sacar MAPE, puedo hacerlo con MAPE, no hay problema. Y podría optimizar con MAPE, no hay ningún problema.
Él lo hace seguramente con esta porque es bien fácil de hacerlo con una fórmula. Pero no es que solo con esta se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula el MSE? Pues el MSE lo que hay que hacer, vamos a poner la fórmula. Estoy viendo que en general, ¿verdad? Hasta en los casos y todo que tú me pasaste, creo que no les pide, o sea, solo MSE les pide, ¿verdad? Y en clase les ha hecho ejercicios con las otras medidas de error. Con más, no. Sí, sí, yo creo que o sea, ahorita porque vamos empezando, no sé, pero la vez pasada sí me acuerdo que sí. Vale. Sí, o sea, sí lo hace, pero por ejemplo, el examen, o sea, como el parcial del año anterior, fue un súper gran desastre porque nos lo hicieron hacer a mano. Bueno, por eso es que es bien importante aprenderse las fórmulas de memoria. Ajá, entonces sí fue, o sea, porque solo habíamos trabajado en Excel, fue un desastre llegar a hacerlo en persona ya para el parcial. Sí, no, por eso no hay que confiarse. Mira, yo cuando estaba estudiando este tema como estudiante, yo lo que hacía era que trataba de hacerme, por ejemplo, unos primeros 3 valores, digamos estos, a mano, ¿verdad? Y cuando yo ya me sentía segura que lo estaba haciendo bien a mano, entonces lo hacía ya en la máquina. Porque si no, y es más difícil todavía si tú no te puedes las fórmulas de memoria, porque ahí sin Excel ya colapsaste, ¿verdad? Entonces, por eso es que es mejor aprendérselas a mano. No sé si quieres que escribamos aquí cómo operaría la fórmula. A ver. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Para sacar el pronóstico 2, digamos, le vamos a poner F2, porque no sé cómo ponerle la charrita aquí, o P2 le voy a poner. Pronóstico 2, ¿verdad? Sería igual, según la fórmula, al pronóstico 1 más alfa por la demanda 1 menos el pronóstico 1. ¿Sí? Estamos operando la fórmula, ¿verdad? El pronóstico del periodo siguiente es igual al pronóstico anterior más alfa por el error. ¿Y qué es el error? La demanda menos el pronóstico. Entonces aquí pero qué mala onda que los haya puesto a hacer esto a mano. No, fue bien feo, fue bien, bien feo. Y la optimización, ¿cómo la hicieron a mano? O sea, no les pidió eso, me imagino. Oh, no. ¿Y qué medidas de error les pidió calcular a mano todas? Creo que fue... El MAD, me imagino yo que la mejor. Vale, la cosa es que no llevaba, o sea, error de rastre al principio estaba bien feo. Bueno, vale. Sí, ya me imagino que solo el hecho de cambiarles a hacerlo manualmente, si nunca lo habían hecho así, no estaban acostumbrados a usar las fórmulas o no se las habían aprendido, a haber sido bien complicado. Sí. Vale. Sí. Entonces aquí tendríamos el pronóstico del periodo 1, ¿verdad? Que era 85, que es el supuesto, más alfa, que es 0.8 para empezar, ¿verdad? Que yo lo puse, no hay ninguna razón por qué, solo lo puse. Por la demanda, que sería 85, menos el pronóstico 1, que es 85. Y eso pues me va a dar algo, que para el caso me da todo 85. Voy a dejar escrito uno más. Pronóstico 3 sería igual al pronóstico anterior más alfa, ¿verdad? Por el error del pronóstico. ¿Y cuál es el error del pronóstico? La demanda 2 menos el pronóstico 2. ¿Sí? Entonces, hay que aprenderse la fórmula. ¿eh? Pronóstico actual es igual al pronóstico anterior más alfa por el error. Entonces, aquí, pronóstico 3 es igual al pronóstico 2, que era 85, más alfa, que es 0.8, por la demanda, que sería 102, menos
el pronóstico 2, que es 85. Y esto pues me va a dar algo. Ya después yo lo puedo operar. Sí. No, sí, sí, es eso de que, saber bien las fórmulas. Pero esta es la más fácil, es el pronóstico actual, ¿verdad? Es igual al pronóstico anterior más alfa por el error de ese pronóstico. Así. Vale. Ok, entonces vamos a sacar ahora el error. Entonces, el error cuadrado medio, si esto de tocar hacerlo a mano, es bien fácil, ¿verdad? Lo primero que tendrías que sacar es una columna con los errores, porque este es el error del pronóstico. Mira, el valor actual menos el valor pronosticado es el error. Entonces tendrías que hacer una columna de esos errores, después elevar al cuadrado cada uno de esos errores y dividirlo entre el total de errores. ¿Qué es lo que hace la fórmula? Entonces la fórmula esta y hay varias, mira, pero aquí está para que te acuerdes cómo vas a elegir. Suma de x menos y al cuadrado, así se lee esta fórmula. Suma de x menos y al cuadrado. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? A una columna que le vamos a llamar x, le vamos a restar la otra columna y eso lo vamos a elevar al cuadrado y después lo vamos a sumar. Entonces, esto es justo lo que necesitamos, ¿verdad? Un valor menos el otro elevado al cuadrado y que me lo sume. Entonces, por eso es que se usa esta fórmula. Pero perdóname, esa vez me ha quedado muy bien, o sea, no me ha quedado muy claro cómo funciona esta fórmula en específico. Si me podría explicar la lógica de la fórmula. Vaya, fíjate que está bien fácil. La lógica de la fórmula está en el nombre de la fórmula. Vaya, ¿qué es lo que hace? Dice suma de x menos y2. ¿Qué significa eso? Suma de x menos y2. Vaya, x menos y, es decir, de una columna de datos le va a restar otra. X menos y. Después de eso lo va a elevar al cuadrado. Por eso es que está el 2 aquí. Esa resta. Y después todos esos valores elevados al cuadrado los va a sumar. Entonces, por eso es suma de x menos y al cuadrado, que es exactamente lo que hace esto, mira. Un dato menos el otro al cuadrado. Entonces, x menos y al cuadrado. Y después lo suma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que trabaja esta fórmula? Lo que hace esta fórmula es que va a venir y primero va a calcular x menos y. Entonces, lo que hace la fórmula manualmente es primero restar una columna de otra. Entonces, para nuestro error, para el MSE, hay que restar el valor real menos el pronóstico, porque esos son los errores. Entonces, de la demanda hay que restar el pronóstico. ¿Sí? Estos son los errores. Profesor no toma en cuenta el primer dato porque él dice de que seguramente como uno lo coloca no es un pronóstico verdadero, ¿verdad? Entonces lo vamos a omitir. Pero por ejemplo, el error de este pronóstico es 102 menos 85, 17. O sea, ese primer pronóstico, si te fijas, estuvo 17 unidades lejos de la realidad, porque el pronóstico 85 a la realidad fue 102. Ahorita que estamos haciendo esta parte de la fórmula. Excel, con esta fórmula de suma x menos y cuadrado, Excel empieza haciendo eso, resta los valores de una columna de los de otra columna. Entonces aquí es, resta los pronósticos, ¿verdad? Los resta de las demandas. Entonces yo le tengo que decir quién es la columna X y quién es la columna Y para que le haga esa resta. Entonces la columna X es el pronóstico, no, perdón, la columna X sería la demanda, la columna Y sería el pronóstico, ¿sí? Que las tiene que restar. Después de eso, ¿qué hace? Después de eso lo que hace es que eleva cada uno de estos valores al cuadrado. Le voy a poner así.
que es lo mismo que hace aquí la fórmula. Entonces, eleva esto al cuadrado. Y ya cuando tiene todos esos valores, ¿qué es lo que hace la fórmula esta de Excel? Lo suma. Voy a poner zoom. Suma todo esto. Eso es lo que hace la fórmula. Todo esto que hemos hecho, restar esto, perdón, esto menos esto, y después elevarlo al cuadrado, es esta parte de la fórmula que está aquí, mira. Esta parte está la sumatoria. Entonces, para sacar el MSE hace falta un paso, hay que dividirlo entre el total de errores. Por eso es que él después viene y usa la fórmula del conteo para saber, ok, todos estos datos, ¿cuántos fueron en total? Para saber cuánto va a ser el denominador de la fórmula. Lo voy a replicar aquí. Suma. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú tienes que elegir cuál es la X. Bueno, mi X es la demanda. Vale. Ahora, ¿qué es lo que le tengo que restar? Según la fórmula del MSE, le tengo que restar el pronóstico. Vale. Entonces, ¿cuál es la segunda columna que le tengo que poner a esto? Punto y coma. La columna del pronóstico. Vale. Entonces, ya con eso, ¿qué va a hacer Excel? Va a restar primero lo rojo de lo azul, porque es X. No, perdón, espérame, es X menos Y, ¿verdad? Aquí realmente no importa, porque como está elevado al cuadrado, no importa cuál reste de cuál, pero digamos que para hacer las cosas bien, tendría que ser así. En la fórmula no importa si lo pones al revés, porque al final lo va a elevar al cuadrado. Entonces, restar una columna de la otra, lo que va a cambiar es el signo. Por ejemplo, si yo tomo la demanda como X y el pronóstico como Y, es 102 menos 85, 17, ¿verdad? Si yo lo hubiera hecho al revés, pronóstico menos demanda, hubiera dado menos 17, no importa. Pero como al final se elevan al cuadrado, ahí se pierde, digamos, ese efecto, ¿verdad? Pero lo correcto sería, digamos que para seguir como el concepto de la lógica del cálculo del error, sería ser así, ¿verdad? El valor de X, digamos, es el pronóstico. Perdón, quiero ver el valor de X. Es la... Espérame, aquí a mí se bola yo también. Pues estamos calculando el error. Es X menos Y. El error es la demanda. Y a esto le tenemos que restar el pronóstico. Ajá. Así sería. Y ya después el Excel que los eleve al cuadrado y que los sume. Ok. Ahí está, da lo mismo, ¿no? Así funciona. No sé si... No, ahorita sí ya me quedó bastante más claro. Ajá, es que eso, no se me confundía la fórmula. Es lo que hace, vaya, pero eso es lo que hace, lo resta y después cada uno de esos valores los eleva al cuadrado y después los suma todos. Eso es lo que hace. Entonces, esto está incompleto, ¿verdad? Porque el MSE no es solamente esta parte de la suma. Hay que dividirlo entre el total de datos. Entonces, por eso viene luego el profesor y utiliza la fórmula count para que le cuente cuántos datos fueron. Entonces, aquí puedo elegir cualquiera de las dos columnas, pero solo una de las dos, ¿verdad? Y el profesor pues quita el primer pronóstico porque lo que decíamos antes, ¿verdad? Ya 289.99.7. Y este sería el valor del error. No hay que olvidarse de dividir, ¿verdad? Porque la fórmula del suma XY no me va a hacer la división, solo me va a hacer la sumatoria de los errores al cuadrado. Pero el MSE es esa sumatoria entre el total de errores. Entonces siempre hay que recordarse de dividir entre N.
Ok, sí, sí. Si Sí, te hubieran puesto a hacerlo a mano, tendrías que haber dividido entre 10, porque son 10 errores, ¿verdad? El primero no lo tomamos en cuenta, divídelo entre 10. ¿Por qué sería entre 10? ¿Por qué no sería entre 11? No. Entre 11, vaya, eso es lo que le preguntábamos ayer a tu profesor, que si para calcular el MSE iba a tomar todos los errores o solamente a partir del segundo. Entiendo que el profesor te decía que se descarta el primero porque no es un pronóstico, porque realmente este valor de 85, que fue nuestro primer pronóstico, no es que lo sacáramos con fórmula, sino que fue un supuesto. Entonces, esto puede tener un error. 85 menos 85 es 0. O sea, yo lo podría calcular aquí, no hay problema. Pero según la lógica que está manejando tu profesor, no se incluye porque ese primer valor pronosticado fue un supuesto. Entonces, no lo uso para evaluar qué tan bueno es el método, sino que empiezo a partir desde el valor que sí ya fue con fórmula, que fue el segundo. Por eso. Ya. Sí, ya me quedó claro. Porque son 10, sí. Sí, yo, si hubiera estado en mi clase, yo no hubiera quitado el primer valor, porque todos son pronósticos y a todos se les puede sacar error. Pero aquí hay que seguir la lógica que dice tu profesor, ¿verdad? Que es descartar el primero, porque el primero fue un supuesto. Entonces, no tomarlo en cuenta al calcular el error del pronóstico. Por eso yo que te lo había puesto en amarillo, ¿verdad? Ok. Para Sí, no... sí. Ajá, es cosa de él, o sea. Sí, es cosa de él, en realidad sí es cosa de él. No es que es así siempre, ¿no? Incluso en el libro que yo te pasé, usan desde el primer valor para sacar todos los errores. Entonces, esto es pura clavazón del profesor tuyo. Vale. Entonces, hagámosle caso, pues, para que... Porque sí va a variar, o sea, si tú colocas el primer valor del error, para el MSE sí te va a variar, ¿verdad? Entonces, hay que mejor seguir como lo está haciendo para que podamos coincidir en los valores de respuesta. Vaya, entonces ahora ya tenemos casi todo. Lo único que nos hace falta ahora pues es optimizar alfa, porque yo este alfa lo puse porque a mí me dieron ganas, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser ese. Podemos hacerlo optimizado. Entonces aquí voy a dejar de presentar así. Mira, para optimizar las constantes es bien fácil en estos métodos, porque las constantes solo tienen que cumplir dos condiciones. Primero, que tienen que ser mayores que 0. Y segundo, que tienen que ser menores que 1. Eso es todo. Eso es todo lo que tiene que cumplir. Voy a ocultar esto ahorita para que no nos confunda. Vale, entonces, vamos a optimizar. Entonces nos vamos a datos, solver, y aquí, siempre cuál va a ser el objetivo. Aquí yo veo que tu profesor utiliza mucho el MSE. Entonces, minimizar el error. Minimizar el MSE. Por eso hay minimización aquí. ¿Qué es lo que quiero que cambie? Bueno, lo que quiero que cambie es alfa. ¿Y qué cosas tiene que tener ese alfa? ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, la primera restricción, ¿verdad?, es que alfa pues tiene que ser menor que 1. Entonces, menor o igual que 1. La segunda restricción es que este alfa tiene que ser positivo, o sea, mayor o igual que 0. Eso es todo. Esas son las únicas dos restricciones que lleva. Mayor que 0 y menor que 1. En todos estos problemas, siempre el propósito va a ser minimizar el error o minimizar el MSE. Y lo que se cambia siempre va a ser la constante que quiero optimizar. ¿Alguna pregunta aquí? Uy, perdón, estaba muteada. No, hacerte todo claro. Vale. Vamos a resolver.
Y mira qué interesante, mira, el alfa óptimo no es tan grande para este pronóstico. Por eso es que te digo que es bien difícil verlo manualmente, o sea, solo a ojo de buen cubero no se puede. Entonces, mira, interesante. El alfa que da el menor error para este pronóstico específico es un alfa de 0.29. Mire, disculpe, Ajá. no entiendo muy bien cómo usarlo del sol, o sea, no me queda clara la lógica Del de los, sol. ajá, o sea, de los valores que se meten. Vaya. O sea, como no me queda claro, o sea, las condiciones que se están dando. No sé si se entiende. Sí, vaya. Como el solver es como, ya llevaste optimización cuando se hace programación lineal. Sí. Vaya. Pero, Vaya. Entonces, en los programas, voy a abrir aquí aquí lo vamos a hacer. Vale. El solver es un programa de optimización que lo que hace es plantear un modelo de programación lineal y luego resolverlo, ¿verdad? Entonces, si tú te recuerdas, en el modelo de programación lineal tiene que haber una función objetivo, o qué es lo que queremos lograr con ese programa, o la optimización. Vale. En este caso, lo que yo necesito es minimizar el error. ¿Cuál es el error que yo, o el parámetro de error que quiero minimizar? En este caso, el error es el MSE, es el error del pronóstico. Entonces, en la función objetivo, por ejemplo, yo pondría minimizar Z igual al MSE. Eso es lo que yo quiero minimizar, el error. Entre paréntesis le voy a poner error del pronóstico. Ahora, ¿siempre va a ser con el MSE? Para tu profesor sí, porque a él le gusta el MSE. En la realidad es que no necesariamente puede ser ese, puede ser el MAP, puede ser el MAPE, cualquier medida de error. Pero vamos a trabajar con el MSE porque es el que usa tu profesor. Vale, ahora, yo quiero minimizar ese error, pero ¿con qué condiciones lo voy a minimizar? Ahora, el error del pronóstico, si tú te fijas, cambia al cambiar alfa, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende el MSE? Del valor que tome ese alfa, ¿sí? Entonces, la variable de decisión o lo que yo tengo que cambiar para cambiar el error es el valor que va a tomar ese alfa. Entonces, vamos a poner aquí mi variable de decisión es alfa. ¿Por qué? Porque al cambiar alfa, cambia el MSE. Entonces, voy a poner esto arriba porque... que creo escribir en el centro de... Bueno, pero es alfa, ¿verdad? Alfa es la variable de decisión. Ahora, ese alfa, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Alfa es un peso. Por lo tanto, un peso no puede ser mayor a 100% o no puede ser mayor a 1. Entonces, las restricciones son que alfa tiene que ser menor o igual a 1. Más que 1 no puede ser. No puedo tener un alfa de 3, por ejemplo. ¿Verdad? Y la otra restricción es que alfa, ¿verdad? O ese parámetro que yo puedo cambiar para afectar el error, tiene que ser positivo. No puedo tener un alfa de menos 0.5, por ejemplo. Y eso es todo. Entonces, va a venir el programa y lo que va a tratar es, bueno, voy a ir cambiando los valores de alfa, dice el programa, usando programación lineal, hasta que yo logre hacer lo más chiquito posible este MSE y solo voy a probar valores entre 0 y 1. Entonces, lo mismo es lo que hacemos nosotros ahora. ¿Entendés el PL? no estoy segura. Vaya, ¿te acordás del método simplex? No sé si recordás más o menos el método simplex. Va. Entonces, para poder, un problema de optimización siempre tiene que haber una función objetivo, o sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? En este caso, lo que queremos es minimizar el error del pronóstico. Ahora, esa minimización tiene que tener algunas condiciones, porque no es que yo voy a cambiarlo a lo loco. ¿Verdad? Si tú te fijas, al hacerlo manualmente,
el error del pronóstico, ¿de qué depende? Del valor de alfa. ¿Ya? Entonces, el alfa es lo que yo puedo cambiar para minimizar este error. Pero ¿qué condiciones tiene que tener esos cambios que yo le haga al alfa? Los valores de alfa solo pueden ser hasta 1, por definición, ¿verdad? No pueden haber alfa mayores que 1 y tampoco pueden haber valores de alfa negativos. Entonces, las dos restricciones que yo tengo para el valor de alfa es que esté entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Él va a venir y va a probar el montón de alfas hasta que encuentre el alfa que logre minimizar el error. Eso es lo que hace el programa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le digo esto yo al software? Entonces, en el solver, es lo mismo, solo que aquí se lo tengo que explicar al programa en el lenguaje que él entiende. Vaya, primero me dice, ¿cuál es su objetivo en su optimización? Vaya, yo quiero maximizar o minimizar. Yo quiero minimizar. Ok, ¿qué es lo que usted quiere minimizar? Mire, fíjese que lo que yo quiero minimizar es el error del pronóstico. Vaya, entonces el error del pronóstico para nosotros ahorita es el MSE. Entonces selecciono la celda donde está el MSE. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Va. Ok, ahora dice aquí, sujeto a las siguientes restricciones. Bueno, vamos aquí ahora. ¿Qué es lo que usted quiere cambiar para poder minimizar ese MSE? Este error cambia dependiendo del alfa que yo ponga. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar o qué es lo que va a cambiar? Alfa. Entonces selecciono el valor de alfa. Ok, vaya. Ahora, pregunta el programa. Vaya, ya me dijo que quiere minimizar el MSE cambiando alfa. Ahora, ¿ese alfa tiene alguna restricción? Por ejemplo, puede tomar valores negativos o algo. Entonces, aquí yo le meto las restricciones. ¿Ve? Entonces, yo le digo, vaya, mire, Excel, quiero que me calcule el alfa que me permita el error mínimo, pero este alfa, que es lo que usted me va a ir cambiando, tiene que ser menor o igual que 1. Por definición es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, la suma tiene que dar eso, vea. Tiene que ser 1. O sea, aquí, 1. O sea, alfa no puede ser mayor que 1 ni menor que 0. Esas son las condiciones de ese parámetro en el pronóstico. Es así por definición. Alfa tiene que estar entre 0 y 1. Entonces tiene que ser mayor a 0 o igual a, o sea, como mayor que Menor 0 o menor. Menor, exacto. Ajá. Entonces ponemos la primera, menor o igual que 1. Y la segunda restricción, vamos a agregar otra aquí, alfa tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso es todo. Esas son las únicas dos condiciones que tiene que tener ese alfa. Mayor que 0 y menor que 1. Entonces va a venir el programa y él va a empezar a probar un montón de alfas. Y al ir cambiando los alfas, nosotros ya sabemos que va a cambiar el MSE, ¿verdad? Entonces el programa lo va a ir haciendo automáticamente hasta que encuentre el valor de alfa que hace más pequeño el MSE. Es lo que le hemos puesto aquí nosotros como el objetivo de la optimización. Y luego le doy solve y a él pues hace sus cálculos internos. No sé si ahora te queda un poquito más claro. Sí, ya bastante más claro. Vale. Para los métodos que vienen, por ejemplo, para Holt es lo mismo. Siempre vamos a querer minimizar el error, solo que ahora ya no va a ser solo un valor. Hoy va a ser alfa y beta, por ejemplo. Van a ser 2 parámetros, pero la lógica es exactamente la misma. Quiero minimizar el error cambiando las constantes de suavización, que en este caso solo es una, ¿verdad? Y esa constante de suavización tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Esas son todas las restricciones. Y lo hizo. Y ya me da locura. Y aquí pues me dice que ya encontró una solución. Y aquí me pregunta si la quiero mantener. Yo le digo que sí, le doy OK. Y aquí está la solución que supuestamente me hace más pequeño. Solo por probar le voy a poner 0.6 y veamos cómo cambia el alfa. Sube, ¿verdad? Entonces, realmente esa que le había sacado, que era de 0.29 algo, es la que me daba el alfa más chiquito. Cualquier otro alfa que yo le meta me va a dar mayor error. Por eso es que optimizamos. Van a estar probando. Sí. Vale. ¿Preguntas con suavización? No, hasta ahorita todo claro. Vale.
Ok, este es el que había hecho tu profesor, ¿verdad? Que es lo mismo que hicimos nosotros. Prácticamente hizo el primer pronóstico igual a la primera demanda y después usó la fórmula, mira. El pronóstico es igual a el pronóstico anterior, que es el azulito, más alfa por el error, que es la demanda menos el pronóstico. Y de ahí corrió todo, ¿verdad? Él calculó su MSE. Entonces mira cómo lo hizo él aquí. La fórmula esta, que es lo que decíamos que hace, resta una columna de otra y después eleva los valores al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él aquí? Mira, va a restar de la venta, va a restar los pronósticos y luego la fórmula ella solita, ¿verdad? Cada una de esas restas las va a elevar al cuadrado y las va a sumar todo. Y después lo que hace tu profesor es que divide esa sumatoria, ¿verdad? Que va a dar esta primera parte de la fórmula entre el total de errores. Pero no toma en cuenta el primero porque él dice que el primer pronóstico no lo sacó con la fórmula, sino que lo puso, ¿verdad? Como un supuesto. Entonces lo descarta. Entonces esto es lo que está haciendo. Aquí me pareció interesante la anotación que tú hacías, que tiene que agarrar el número de filas. Sí, ¿verdad? Porque en la fórmula del error va restando demanda menos pronóstico. Entonces, si tú la dejas disparejo, demanda menos qué. O sea, tiene que tener la misma cantidad de cosas para sacar los errores y elevarlos al cuadrado. Sí, la misma cantidad, sí, la misma cantidad de cosas. Sí, vale. Ahora vamos con el método de las diferencias. ¿Cómo lo sentiste? Un poquito más feo. ¿O lo sentiste fácil? No, es que no sé. No importa, ¿va? Yo voy a imaginar que lo sentiste. A mí realmente me tomó un trabajito entenderlo, entender la lógica de lo que él estaba haciendo. Entonces, ajá, es que eso es lo que me cuesta. Por ejemplo, yo jamás, o sea, yo había mecanizado cómo hacer las cosas, pero jamás había entendido la lógica a través, o sea, la lógica de las cosas. Solo, o sea, vaya, agarró tal fila y así es, pero no había entendido jamás el por qué. Entonces, cuando me cambiaba un dato, me cambiaba de orden las cosas, me completamente, sí. o sea, yo ya no sabía qué hacer, o sea, me cambiaba un detalle y yo ya no sabía qué hacer. Vaya, no te preocupes, es normal. Ahorita estoy intentando como agarrarle la lógica a las cosas, y ya como cuando vuelvo a ver el video, o sea, ya que me quede claro. Sí, yo te entiendo. Vaya, vamos a ver ahora el método de las diferencias. Vaya. Primero que nada, este método se usa cuando uno ya empieza a ver tendencia en los datos. Entonces, vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Supongamos que voy a duplicar esto. Vamos a duplicar. Lo voy a borrarlo todo para que nos quede, no vayamos haciendo de cero. Vale. Supongamos que solo nos dan esa información, nos dan esa demanda, nos dan varios años de demanda y nos dan, bueno, cuántos clientes han habido por cada año. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que hacer la gráfica para verificar qué métodos puedo usar y qué métodos no. Entonces, voy a graficar el año con los clientes. Solo necesito ir viendo cómo va cambiando esa demanda año con año. Lo podría haber hecho con los periodos también, da lo mismo. Entonces, vamos a insertar una gráfica para ir viendo cómo va cambiando esa demanda en el tiempo. Vale. Si tú te fijas ahora, a diferencia de todas las que hemos venido repasando, aquí vemos que hay una tendencia, claramente, ¿verdad? La cantidad de clientes ha ido aumentando con el paso de los años. Vaya. Entonces, yo esto lo puedo hacer por suavización exponencial. De poder se puede, o sea, la fórmula aguanta con todo, yo lo puedo meter, pero ¿qué es lo que va a pasar? Posiblemente, a menos que yo optimice la constante y la haga 1, ¿verdad? Y lo vuelva súper reactivo el pronóstico, o sea, que el pronóstico se esté ajustando con cada valor de demanda, el pronóstico me va a ir quedando atrasado. O sea, hagámoslo solo para que lo podamos ir viendo. Entonces, Okay.
La suavización exponencial realmente no se suele utilizar cuando hay tendencia porque no está hecha para eso. O sea, la suavización exponencial no logra seguirle la pista o no logra cambiar tan rápido el pronóstico cuando hay tendencia. Entonces, si yo lo uso, lo que va a pasar es que me va a dar bastante error. Por eso es que existen otras alternativas como el método de Hall o el método de diferencia que sí permiten actualizar el pronóstico más eficientemente, ¿verdad? Entonces, voy a hacerlo con suavización solo para que veamos el efecto, pero realmente no sería correcto hacerlo con suavización porque tiene tendencia. Entonces, vamos a ver, si lo hacemos con suavización exponencial, solo para probar, voy a poner el alfa aquí arriba, voy a poner un alfa X, cualquiera, solo para. Entonces, en suavización exponencial, el primer pronóstico es la primera demanda, ¿verdad? Que sería este mismo. Lo voy a marcar en amarillo. Primer pronóstico es la primera demanda y después, como ya nos podemos la fórmula, ¿verdad? No la tenemos que ver. Entonces, la fórmula de la suavización exponencial es que el pronóstico es igual al pronóstico anterior más alfa por el error de ese pronóstico. ¿Y cómo es el error del pronóstico? El error del pronóstico es la demanda menos, el error del pronóstico, la demanda menos el pronóstico. Ok, hay que aprenderse las fórmulas, mira. El pronóstico es el pronóstico anterior, que sería 802.89, más alfa por el error de ese pronóstico. ¿Cuál es el error? La demanda menos el pronóstico. Y aquí solo voy a poner fijo el alfa, para que no se me vaya a correr. Y vamos a correr la fórmula. Como siempre, vamos a revisar uno de los últimos, solo para asegurarnos que lo esté haciendo bien. Entonces, el pronóstico es igual. Aquí a mí me gusta usar esto, mira, que dice en data. Vamos a ver, view. Hay una función que es trazar precedentes. ¿Dónde está? No me acuerdo, la voy a buscar, pero bueno. Solo voy a revisar, ¿verdad? Entonces, Okay. el pronóstico es igual, dice, al pronóstico anterior, ¿verdad? Que sería este, más alfa por el error, que sería la demanda menos el pronóstico. Entonces, estamos bien. Vale. Aquí tengo yo mi pronóstico con suavización. Voy a ampliar la gráfica para que veas qué está pasando. Vaya. Si te fijas, si yo le doy un alfa de 0.5, ¿qué es lo que pasa? El pronóstico se va quedando como retrasado, ¿verdad? Y si le doy un alfa más chiquito, todavía más retrasado el pronóstico. Entonces, la suavización exponencial tal vez no sea muy buena aquí porque se va quedando atrás. O sea, no puede actualizarse. A menos que yo le dé un alfa súper grande, digamos un alfa de 0.95, donde ahí sí, vea, trata de pegarse, vea, al pronóstico. Entonces, ¿por qué es eso? Porque como hay tendencia, la única manera de que el pronóstico realmente se vaya actualizando y siga la tendencia es que los valores de alfa sean súper grandes, bien cercanos a 1. Yo podría optimizar esto para poder saber cuál es el alfa óptimo, solo por curiosidad, vea. Necesitaría calcular el error.
Voy a sacar aquí arriba. Entonces, el error, ¿verdad? Usamos la fórmula que ya nos aprendimos, la suma de x menos y al cuadrado. Entonces sería el primer conjunto de columnas, dice aquí, tienen que ser los clientes, ¿verdad? Porque es demanda menos pronóstico. Entonces, vamos a elegir los clientes. Punto y coma. El segundo conjunto, pues va a ser el pronóstico y descartamos el primer valor porque es un supuesto el que hicimos, ¿verdad? Entonces ya con esto el programa va a sacar la resta, los va a elevar al cuadrado y los va a sumar. Y luego lo tengo que dividir entre el total de errores. Para eso los vamos a contar con la función count. Y pues cuento cuántos fueron. ¿Okay? ¿Preguntas aquí con la fórmula? Hola, no, hasta ahorita bien. Bien, vale. Ok, aquí está el MSE, aquí está el alfa. Digamos que yo quiero optimizar este alfa para ver cuál sería el ideal. Pues ya sabemos cómo hacerlo. Nos vamos al solver. Mire, fíjese que a mí eso no se me está, no me está mostrando. El solver. Ajá, o sea, sí veo que mueve el mouse, pero no se me abren las pestañas. Espérame. Pero es que incluso... Esto lo has estado viendo. Sí. O sea, sí he Vale. estado viendo todo. Solo eso, ajá, de que cuando abre como cosas de arriba, como de la toolbar. Ah, vaya. Es que sí es cuando tengo que compartir pantalla completa para aquí. Entonces, aquí, datos. Hoy sí, ¿verdad? Solver. Hoy sí se ve. Ahorita está todo blanco. O se ha quedado con nada. Ahí le aviso cuando ya. Sí, sí. ¿Por qué estamos haciendo esto? Solamente para probar cuál es el efecto de usar la suavización exponencial. Estoy segura que cuando optimicemos aquí, nos va a dar que el valor óptimo de alfa es 1, simplemente porque como hay tendencia, la suavización tiene que tener un valor alfa súper grande para poder reaccionar. Ya se muestra, todavía está congelado. Ahora está blanco. Vamos a regresar. Hoy sí ya se ve todo. Vale. Entonces, voy a optimizar este alfa solo por practicar lo que hemos venido haciendo, para que veas que el alfa óptimo cuando hay tendencia va a ser súper grande. Entonces, voy a minimizar el error, ¿verdad? Que sería este. Minimizado, ¿verdad? Cambiando el que, bueno, quiero que me cambie el alfa. ¿Sujeto a qué restricciones? Bueno, el alfa tiene que ser menor que 1, que es lo que decíamos. Y el alfa tiene que ser mayor o igual que 0. Ahí eso es todo. Y le damos OK. Y pues que optimice. Vamos a ver qué hizo esta cosa. Vale, mira, ya optimizó y me da un alfa de 1. O sea, definitivamente como aquí hay tendencia, la única manera que encuentra la suavización exponencial para seguirle la tendencia y no quedarse atrasado es hacer un alfa igual a 1. Entonces, eso no es casualidad, ¿verdad? Eso se da porque hay tendencia. Esa es la razón, porque es la única manera en la que el método trata de seguir la tendencia. Entonces, por todo eso que estamos viendo, mejor nos convendría no usar suavización exponencial, sino que usar un método que sea más específico para datos con tendencia,
que es para este caso, ¿verdad? Uno de los dos métodos que puedes utilizar, bueno, realmente hay varios, pero uno de los que se puede utilizar es el método de las diferencias. Entonces, ¿cómo trabaja el método este de las diferencias? Voy a ocultar esto para que no nos estorbe y no nos confunda. Creo que a mi mouse ya no quiere, porque quiero ocultar esto y... Vale, voy a hacerlo en otra hoja. Vale, el método de las diferencias, ¿cómo funciona? Prácticamente lo que hace el método es que trata de calcular la tendencia, como el cambio que hay de un periodo a otro. A la puchica esta cosa. View. Ahí me ocultó todo. Me tocó cerrar Excel porque no sé qué pasó. Pero bueno, el método de las diferencias lo que hace es que él trata de estimar la tendencia. La tendencia la estima calculando cuánto es el cambio que hay al movernos de un dato al siguiente. La diferencia es simplemente la resta entre los dos valores sucesivos. Aquí está. Vale. Entonces, este método, ¿verdad? Lo que hace es que él dice, bueno, dado que mis datos van a tener tendencia, yo lo que voy a hacer es que voy a estimar la tendencia a través de estas diferencias y luego voy a usar esas diferencias para poder hacer el pronóstico final. Porque los datos aquí, ¿verdad? Como ya lo vimos, iban creciendo en el tiempo. Entonces, la tendencia al final lo que hace es que los datos de un periodo a otro vayan siendo o más grandes o más pequeños, ¿verdad? En el caso de este, por ejemplo, si nosotros lo graficamos, ¿verdad? En el caso de este, la tendencia significa que de un periodo a otro los datos pues van creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace este método? Bueno, lo primero que hace, ¿verdad? Es que calcula cuánto es ese cambio o cuántos son esas diferencias. ¿Cómo hace eso? Restando un valor menos el valor anterior. Entonces, por ejemplo, la primera diferencia sería el dato 2 menos el dato 1 y eso da 172. ¿Qué significa ese 172? Que del periodo 1 al periodo 2 hubo un cambio o un incremento en 172 unidades. Ahora, si yo quiero ver cuánto fue el cambio del 2 al 3, ¿qué tendría que hacer? El periodo 3 restarle el periodo 2, ¿verdad? Entonces, si te fijas, da negativo. ¿Qué significa eso? Que al movernos del periodo 2 al periodo 3 hubo una reducción de 81 unidades. Entonces, así se calcula para todos los demás, ¿verdad? Las diferencias siempre son el dato actual menos el dato anterior. Por eso es que las diferencias siempre empiezan desde el 2, porque en el 1 tendría que tener el dato anterior, no tengo, ¿verdad? Entonces empiezo desde el 2. Pero las diferencias representan eso, cuánto ha sido el cambio
de un periodo a otro. Si una diferencia es positiva, es porque aumentó, ¿verdad?, el valor de los clientes, y si es negativa, es porque hubo una disminución, así como tú puedes ver aquí, ¿ve? Entre el 3 y el 2 disminuimos, ¿verdad? 81 unidades. ¿Sí? ¿Claro con eso? Sí, hasta ahorita sí. Vale. Entonces, después de calcular esas diferencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esas diferencias son una estimación de la tendencia en realidad, porque es lo que se va moviendo, ¿va?, de un periodo a otro. Entonces, estas diferencias tienen una característica, que las diferencias, si yo las grafico, por ejemplo, las voy a graficar. Voy a pegar esto un poquito más abajo. Antes de seguir pronosticando aquí, entonces eso significa que si yo pudiera pronosticar, por ejemplo, la diferencia para el periodo 34, yo podría saber cómo sería el siguiente pronóstico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este 230, ¿qué significa? Que del periodo 32 al periodo 33 hubo una disminución de 230 unidades. Si yo pudiera pronosticar esta diferencia para el periodo 34, yo podría saber cuánto es el pronóstico. Por ejemplo, si yo pronosticara que esta diferencia fue menos 100, ¿cuál sería el pronóstico para el periodo 34? Si yo sé que en el 33 fue la demanda de 1178, ¿cuánto sería el siguiente valor de pronóstico de aquí, si yo tuviera este valor de diferencia de menos 100? 9078, sí, ¿no? 9078, exactamente. Entonces, si tú te fijas, si yo pronostico las diferencias en este modelo con tendencia, yo puedo saber el pronóstico del siguiente periodo. Entonces, por eso es que ahora ya cambiamos un poco como el chip. Entonces, si yo sé que al pronosticar las diferencias puedo obtener los pronósticos de demanda, ¿por qué mejor no pronostico las diferencias? Vaya, entonces, ok, digamos que ahora entonces yo quiero pronosticar las diferencias y esas diferencias cómo se comportan. Voy a graficarlas, que tú las veas. Las voy a graficar desde el periodo 2 porque desde ahí es que se empiezan a sacar, ¿verdad? Vamos a poner solo los valores. Vale. Si yo grafico estas diferencias, ¿cómo son? Si tú te fijas, ¿qué le ves a estas diferencias? ¿Qué características tiene esa serie? No tiene ningún, o sea, No tiene nada, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que yo podría pronosticar esto, por ejemplo, con suavización exponencial. Entonces, si yo le saco ya los pronósticos a estas diferencias, yo podría saber entonces, por ejemplo, este pronóstico amarillo y podría sacar los pronósticos para los siguientes periodos. Entonces, si te fijas, es una manera indirecta de pronosticar la demanda. Pronostico las diferencias y las voy a pronosticar con suavización porque no tienen nada, ¿verdad? ¿Las podría pronosticar con promedio móvil simple? Sí, sí podría. ¿Lo podría pronosticar con promedio móvil ponderado? También. ¿Pero por qué lo hacemos con suavización? Porque la suavización exponencial tiene la ventaja que yo puedo optimizar el valor de alfa. No estoy a prueba y error, mientras que con el promedio móvil ponderado tengo que estar probando, ¿verdad? O el promedio móvil simple tengo que estar probando. Entonces, pronostiquemos las diferencias con suavización, utilicémoslas para hacer nuestro pronóstico definitivo. Entonces, esa es la lógica de usar las diferencias. No sé si ahora te queda claro. Sí. Vale. Sí. Entonces, venimos nosotros y decimos, vamos al paso 2. Hoy que ya nos dimos cuenta que las diferencias no tienen nada más que nivel, pronostiquémoslas con suavización exponencial. Vaya, entonces, para hacer el pronóstico de suavización exponencial de las diferencias, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien fácil. Yo aquí he marcado la primera celda en azul solo para acordarnos de que el primer pronóstico de la suavización exponencial es el primer dato, ¿verdad? Entonces, el primer pronóstico sería este, ¿sí? ¿Y cómo pronostico los demás? Bueno, voy a usar la fórmula de la suavización exponencial, que es esta que tengo aquí. Necesito un alfa para las diferencias, ¿verdad? Porque es lo que voy a pronosticar.
Yo aquí le voy a poner un alfa cualquiera, le voy a poner 0.5 porque después lo voy a optimizar. Vale. Ok, ¿cómo hago el pronóstico de las diferencias? Bueno, el pronóstico es el pronóstico anterior más alfa por el error. ¿Y qué es el error? La demanda, digamos, o el dato real, menos el dato pronosticado. Y voy a poner fijo el alfa para que no se me vaya a correr. ¿Preguntas con eso? No, hasta ahorita sí le entiendo la lógica y entiendo la fórmula. Vale. Corremos. Ahí tengo mis pronósticos. Ok. Vale. Ahorita yo he hecho un pronóstico de las diferencias. ¿Qué es el mejor? No necesariamente, porque no he optimizado la constante. Pero ya que hice un pronóstico, hice un pronóstico. ¿Ya? Porque ya le puse un alfa. ¿Sí? Vale. Entonces, por ejemplo, hasta este momento, si yo quisiera saber cuál es el pronóstico del periodo 34, si te fijas con suavización exponencial, yo lo puedo calcular. Me da 153 el pronóstico de la diferencia para el periodo 34. Entonces, si yo quisiera saber el pronóstico de los clientes, sería que 9.178, y yo sé que aquí va a aumentar en 153, ¿verdad? Entonces sería 9.178 más 153, sería el pronóstico del periodo 34. Ahora, que ese pronóstico está bueno, no sé porque no le he calculado el MAPE ni nada, ¿verdad? Pero es un pronóstico, ¿sí? Entonces, el paso 3 es ahora, pues, usar este pronóstico de las diferencias para ya sacar el pronóstico de los clientes, que sería el pronóstico final, ¿verdad? Que es el que a mí me interesa. Entonces, ¿cómo se saca eso? Bueno, yo sé que esta primera diferencia significa que del año 1 al año 2 va a haber un crecimiento de 172. Entonces, ¿cuál va a ser los números de clientes? El cliente del año 1 más el incremento que yo espero que haya, 975. Para el año 3, ¿cuál va a ser el pronóstico? Los clientes del año 2 más la diferencia que yo espero que haya, que va a ser de 172. 1148. Para el año 3, ¿cuál va a ser el pronóstico del año 3, del año 4, perdón? Los clientes del año 3, ¿verdad? Más el incremento que yo ya pronostiqué que va a ser de 46. Entonces, si tú te fijas, el pronóstico definitivo es los clientes del periodo pasado más la diferencia. Ok. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, me queda claro. Yo siempre tuve duda de esta fórmula. ¿De por qué era la suma? Uh-huh. ¿Por qué la suma y por qué era de un año anterior? Y es, o sea, no sé, tal vez no había entendido bien o sea, qué significaba cada dato, entonces no me daba sentido de que fuera el anterior y el actual. Entonces sí, ¿verdad? Pero es por eso, porque la diferencia es lo que se espera que cambie de un año al siguiente. Entonces, ese 46 es lo que yo espero que incremente o disminuya la demanda al moverme del periodo 3 al periodo 4. Entonces, si yo sé que en el periodo 4 va a subir en 46, entonces el pronóstico va a ser los clientes del periodo anterior más esos 46. Ya, si la diferencia es negativa, lo único que significa es que yo espero que en este año haya una disminución de clientes. Entonces sería 821.13 menos 14. ¿Verdad? Aquí solo corro la fórmula y estos son los pronósticos. Y hasta ahí todos felices, ¿verdad? Todos contentos. Terminamos el ejercicio. No, todavía no. Aquí ya tenemos un pronóstico. Pero ¿cómo podemos asegurarnos de que este pronóstico tenga el menor error posible? El pronóstico de las diferencias, que es el paso 2, realmente solo es una etapa como un intermedio nada más. El pronóstico de fondo que a mí me interesa es el de los clientes. Entonces, ¿cómo puedo hacer para optimizar ese pronóstico? Bueno, si te fijas, todo el pronóstico final de qué depende del valor de las diferencias. El valor de las diferencias lo sacamos con suavización exponencial porque no tenía tendencia. Y la suavización exponencial, ¿de qué depende el error? Del alfa, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es optimizar este alfa para sacar este pronóstico de las diferencias súper bueno para que después cuando venga a hacer la suma, pues este pronóstico final también sea bueno. Entonces vamos a optimizar.
¿ya? Ahora, aquí esta es otra pregunta que a ti te puede surgir también. ¿Y por qué? ¿Cuál MSE voy a usar? Vaya, cuando yo estoy en el paso 2 calculando el pronóstico de las diferencias, yo le puedo sacar un MSE a esta suavización exponencial sin problema, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? En la fórmula de la suma XY2, restar este menos este, elevarlo al cuadrado, dividido entre total de errores. Este sería el MSE. Y se puede, sí se puede, ¿verdad? Pero realmente yo al final de todo no quiero hacer, bueno, sí quiero hacer chiquito el error de este pronóstico, ¿verdad? Porque al hacer chiquito el error del pronóstico del paso 2, en consecuencia va a ser chiquito el error del pronóstico del paso 3. Pero puedo de un solo también calcular el error del pronóstico final. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, restando, ¿verdad? Si hacemos la fórmula del MSE, si te fijas, el dato real ahora serían los clientes, ¿verdad? El pronóstico sería este. Entonces, si yo utilizo esas dos columnas para sacar el MSE, tendría el error del pronóstico final. ¿Entiendes eso? No sé, no estoy segura. ¿Cómo harías para sacar el error del pronóstico final? El MSE del pronóstico final. Es la fórmula que usted está diciendo, o sea, esta que usted me explicaba antes. Entonces, es el total de clientes, que es lo azul, menos... O sea, sería ir restando, ¿verdad? A cada una de estas, restarle este, elevarlo al cuadrado. Después, 821 al cuadrado, y después todo eso se suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto? Luego se divide por la cantidad de números que son, ¿verdad? O sea, por la cantidad de n, o sea, que son... O todos los azules o todos los rojos, cualquiera de los dos, lo mismo, ¿verdad? Exacto. Sí. Y si te fijas, no tomé en cuenta el primero porque el primero es una estimación que yo hice, ¿verdad? No se calcula con fórmula. Entonces, vaya, este es el error del pronóstico final. Final. Ahorita mi MSE es súper grande. Vale. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer lo más chiquito posible esto? Vamos a optimizar con el solver. Solo que ahora el MSE va a ser el MSE del pronóstico final, porque es lo que yo quiero minimizar, pues que el pronóstico terminado sea el menor error posible, ¿ya? Aquí la confusión que yo te decía que te podía surgir es, bueno, ¿y por qué no usó el MSE de las diferencias? Porque en el paso 2 yo puedo sacar un MSE. ¿Lo ves? O sea, sí. Yo podría sacar un MSE con estas dos columnas, porque tengo las diferencias y su pronóstico. Yo perfectamente puedo hacer el MSE aquí. ¿Y por qué no lo hacemos así, sino que lo hacemos con el del final? Porque en todo caso eso es lo que yo necesito reducir, pues el error del pronóstico ya completo, ¿verdad? Entonces, para poder optimizar, entonces, nos vamos al solver. Le voy a poner pantalla completa a esto. A mí también me costó un poquito entenderle la lógica. Sí, es que es confuso. O sea, el dato que se debe agarrar es lo que me confunde. Cuesta un poquito, pero ya entendiendo cómo es que funciona el tema de las diferencias, yo creo que ya se vuelve un poquito más fácil entender incluso cómo se saca ese pronóstico final, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a optimizar. Entonces, ¿qué vamos a optimizar? Bueno, ¿qué es lo que voy a minimizar? Quiero minimizar el error del pronóstico final, que sería esta celda. Ahora, ¿qué es lo que voy a cambiar? Bueno, lo que puedo cambiar es el alfa de las diferencias, porque realmente ese pronóstico de las diferencias es la que afecta el pronóstico final, ¿no? Ok, ¿qué restricciones tengo? Bueno, las restricciones que tengo son... ¿se ve la pantalla? No. Sí se ve. Sí se ve la pantalla. Ok, el alfa pues tiene que ser menor que 1
y tiene que ser mayor que 0, que es lo que hemos estado viendo, que es una suavización a fin de cuentas. Y esta está duplicada, a saber por qué. Y después de eso solo le doy sol. Ok, entonces mira, aquí tenemos ya el alfa de las diferencias. Y si te fijas, es un alfa bien pequeño. ¿Por qué? Bueno, las diferencias realmente no tienen tendencia. Entonces no tendría por qué ser un alfa de 1 cuando estoy suavizando las diferencias. Entonces, no hay problema que sea 0.12. Y ya con eso obtengo el MSE más pequeño posible del pronóstico final. O sea, que sería el error del pronóstico, pues los clientes menos el pronóstico final, ¿verdad? O sea, tomando esas dos columnas. Y eso es todo. Esa es toda la forma de pronosticar. Aquí la clave está en seguir estos 3 pasos. Primero, calcular las diferencias, después graficarlas y ver cómo son, ¿verdad? En este caso, pues no tenían tendencia ni nada, entonces las puedo pronosticar con suavización exponencial. Calcular el pronóstico final, ¿verdad? Sumando el valor anterior y la diferencia, ¿verdad? Lo que yo espero que cambie. Después, calcular el MSE del pronóstico final y optimizar tomando en cuenta que lo que quiero es minimizar ese MSE cambiando el alfa. Y eso es todo. No sé si te quedan preguntas aquí. No, yo creo que ahorita sí ya va quedando más claro, o sea, la lógica de... La Vaya. cosa es que me confunde entre métodos. Eso es, o sea, como lo que usted dice de memorizárselo, porque son varios. Sí, son varios, pero fíjate que las fórmulas de Holt, por ejemplo, son bien parecidas a las, o sea, son bien parecidas las fórmulas, unas a otras, ¿verdad? Realmente no es que sean súper estrafalarias. En la medida que te vayas aprendiendo primero las de suavizamiento exponencial, después te vayas aprendiendo las de Holt, ya vas a ver que cuando llegues a Winters es solo una más, que es la del componente estacional, ¿verdad? Entonces, esto así trabaja. Vamos a hacer uno más. ¿Qué pasa ahora si los pronósticos me dieran negativos? Bueno, eso puede ocurrir. Veamos este otro. Este es uno de los que también tenía por ahí tu profesor, mira. Vamos a... Solo que hoy tú me vas a ir diciendo a mí qué es lo que vamos a hacer. Vale. Estos son los datos que me da el profesor. Dime, ¿qué tengo que hacer primero? Perdón, ¿puede pegar la fórmula para verla? No, no, no. Acuérdate, vaya, tienes unos datos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer antes de hacer cualquier método? Porque Lo del error. ¿Ah? Lo del error. No, antes de cualquier cosa. Porque ahorita no sabemos cómo son esos datos, a saber, no sabemos si tienen tendencia. Graficar. Ajá. Graficar. Graficar, vale. Ok, vamos a hacer eso entonces. Siempre puede ser que el profesor en el examen no te ponga qué método vas a usar. Entonces siempre lo primero es hacer la gráfica. Yo como con mis alumnos era bien mala, yo no les ponía el método. Yo les decía, va, estos son los datos, ahí vea usted qué hace, vea, con ellos. Entonces, pero es importante porque ya en los trabajos ahí a uno no le van a decir qué usar, ¿verdad? Entonces, lo primero que había que hacer es graficar. Vale. Vamos a ver. Vale, ¿qué ves ahí? No tiene, yo no veo patrón. No, yo tampoco, yo no le veo tendencia realmente a esos datos, para serte sincera. Entonces yo aquí, por ejemplo, usaría una suavización exponencial de lo más simple. No, no haría métodos con tendencia porque no le veo tendencia en realidad a esto. Sí, tampoco. Ok.
Fíjate que aquí lo hice yo, mira, con suavización exponencial y me da un alfa de 0.29, el óptimo. Realmente no hay necesidad de hacer eso. Cuando hay tendencia, normalmente los alfas, al hacerlo por suavización exponencial, suelen salir súper grandes, casi cercanos a 1. Es la manera que tiene la suavización exponencial de decirnos que hay tendencia. Pero aquí nos da, el óptimo da de 0.29, entonces, vale. Hagámoslo por suavización exponencial, rápido. Esta ya tendrías que ser bien pro. Te voy a poner la fórmula solo porque en la clase y está bien, te doy permiso que no te la aprendas. Vale. El alfa ahorita pondríamos cualquiera, vea. Sí, cualquiera. ¿Qué alfa le ponemos? 0.4. Vale. Vale. Ahorita tenemos que sacar el error, vea. Tenemos que hacer el pronóstico. Ok, entonces el primero sería igual que o sea, sería 960, vea. Correcto, sí. Vale. ¿Y este? Sería la resta de 235 menos 960. No. Mira lo que dice aquí. El pronóstico es el pronóstico del periodo anterior. Esta cosa con la charrita significa pronóstico. El pronóstico del periodo anterior más alfa por. Ok, ya sé. Entonces sería 960 más alfa. Esto multiplicado por sería 235 menos 960, sí. No, porque si te fijas, esto está en el mismo tiempo, porque este es el mismo periodo. Eso es lo que me confunde, ahí sí no sabía que 200, no sé. Vaya, este t, vaya, dice y de t más 1 es igual a y de t más alfa por yt menos y de t. Vale. Entonces, si yo estoy en el periodo 2, me manda al periodo anterior. Okay. Entonces, el pronóstico del periodo anterior más alfa por la demanda del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. Sería 960 menos 960. Ok, perdón. Es que todo es con lo del periodo anterior. Ya, ajá. Es que este tipo de dudas es en lo que yo me voy en sucio. Pero ahorita que ya me quedó grabado y ya estamos intentando, voy a anotarlo súper bien. Sí, es todo del periodo anterior. Es el pronóstico del periodo actual, ¿verdad? Es igual al pronóstico del periodo anterior más alfa por la demanda del periodo anterior menos el pronóstico del periodo anterior. ¿Verdad? Si a ti te cuesta entender esto, yo lo que te recomiendo es que lo escribas. Que escribas unos cuantos datos. Sí. Entonces, por ejemplo, si T es igual a 1, entonces, ¿qué te diría la fórmula? El pronóstico, le voy a poner pronóstico porque es Y charrita y no lo puedo poner aquí. El pronóstico del periodo T más 1, que sería el periodo 2, ¿verdad? Sí. ¿Es igual a qué? Al pronóstico de qué periodo? Anterior. Periodo 1, del periodo anterior. Más el alfa entre el pronóstico, perdón, entre el dato real del 1 y el pronóstico del 1. Así sería. Para que te lo aprendas más fácil, el pronóstico del periodo 2 es igual al pronóstico anterior más alfa por su error. Y tú sabes que el error del pronóstico es el dato real menos el pronóstico. Sí. Y si yo quisiera sacar el pronóstico del periodo 4, ¿cómo sería? El pronóstico del periodo 4 sería el pronóstico del periodo 3 más alfa por el dato real 3
menos el pronóstico 3. Correcto. Así sería. Estamos. Vaya. Entonces aquí ya hicimos lo que me acabas de decir. Ay, Dios. Ok. Vaya, tengo el pronóstico. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿Qué tan bueno es ese pronóstico? ¿Verdad? Y eso, Sí. ¿con qué lo puedo sacar? El MCE. Con el error. Bien. Vaya. Te perdono que no te puedas la fórmula. Ok, esta sí ya me acuerdo. O sea, aquí hay que el 900, o sea, la fila C. Esta. Ajá, o sea, el zoom XY. Ajá, el zoom XY. Sí. Vamos a poner aquí. El zoom, Ujú. el zoom XY de la fila C, todos los datos, Ujú. coma los datos de la fila B, Ujú. entre count, aquí hay 15, porque aquí están todos. Vale. Tenemos que tomar en cuenta el primer valor. No, no, no. Vale, entonces aquí tengo que corregir esto, ¿verdad? Ajá, eso, ajá, es. Sería count 14. O sea, hay count del 2 al 15. Ujú. ¿Mm? Por eso siempre marca en la primera fila para que no se te olvide. Sí, Ujú. sí, tienes razón. Vale. Ok, ahí está mi MSE todo grande. ¿Y ahora qué hago? Si quiero sacar, minimizar el MSE, que sea lo menor posible. Vamos a lo del sol, vea. Ujú. Vale, dime. Entonces, o sea, el valor que queremos cambiar, el objetivo, es el alfa. Eso es lo que se quiere cambiar. ¿Segura? Vaya, ves la pantalla del solver, ves la pantalla del solver ahorita. Sí. Vale. O sea, el objetivo es lo que yo quiero minimizar. Porque aquí me pregunta, ¿este objetivo lo quiere maximizar, minimizar? Y el objetivo sería minimizar. Uh-huh. El alfa no. El alfa es lo que queremos minimizar. Me lo va a hacer 0. Ah, ok, entonces sería el MC. Exactamente. Quiero minimizar el MSE. Uh-huh. Y las condiciones que hay que poner, o sea, las condiciones que hay que poner es que el alfa es mayor a 0 Uh-huh. y es menor o igual a 1. Ok. Y las que vamos a ir cambiando es el FT, así vea. El que tengo que ir cambiando es... ¿Qué es lo que tengo que cambiar para minimizar el MSE? Es que eso es lo que me... O sea, ¿de qué depende el valor de MSE en realidad? el alfa. Del alfa, Ok, exactamente. me voy a confundir. Ajá. Así es, cabal. Porque si yo cambio el alfa, cambia el MSE, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí está la lógica. Minimizo el MSE cambiando el alfa, sujeto a que el alfa puede ser mayor que 0 o menor que 1. Ah, sí. Ahí está. Y ahí estamos. Ahí tenemos ya todo optimizado. ¿Ok? Y si te piden, ¿cuál sería el pronóstico del dato 16? El dato 16 sería 4. Uy, es el mismo que el anterior, ¿no? O sea, que el último. Lo podemos sacar con fórmula. ¿Cómo sería la fórmula manual? Sería pronóstico de, o sea, sería 491.94 más el alfa. Más 400, o sea, por 434 menos 491. Cabal. Y luego ya este es el que vamos a tomar como que es por los siguientes meses, vea. Correcto. Entonces siempre podemos sacar uno más con fórmula. Ya de ahí en adelante ya no vamos a poder. Vaya, ves, ya pudiste. Así Sí, sea sí, así.
Solo esos detalles que aún los tengo como aire, pero ya vamos agarrando. Ahí le vas agarrando, vale. Y para el de las diferencias vamos a hacer un chiquitito solo para que me vayas contando. Vaya, te lo voy a graficar para que... ¿Y aquí qué le ves? Yo realmente no le veo nada, no sé. La verdad es que aquí como son poquitos datos, digamos que está un poquito como difícil de ver. Yo aquí tendría mis sospechas de hacerlo por las diferencias, porque ya se ve que a partir como del dato 7 va para arriba, vea. Se ve que van incrementando los datos. Sí. Yo lo probaría por los dos, lo probaría por suavización y por las diferencias para ver cuál da menor. Vale, supongamos que lo vamos a hacer por el método de las diferencias. Te voy a poner los pasos para que te ayude y me vayas diciendo qué vamos a hacer. Vale. Ok. ¿Cómo calcularía entonces las diferencias para eso? Ahí sería igual a 50 menos 113. Uh-huh. Okay. Y en este caso, el segundo paso sería lo mismo, vea, porque aún no tenemos datos. Aquí. ¿Sí? Aquí sí, 67 menos 50. Ajá, sí. 98 menos 67. Porque esto refleja cómo cambia de un periodo a otro. Entonces, de 113 a 50 se redujo 63, pero de 50 a 67 creció 17. Entonces, esto es lo que quiere decir la diferencia. Sí. Vale. Así. Vale. Paso 2, grafiquemos estas diferencias para ver cómo son. No deberían de tener tendencia ni nada. Entonces, las voy a graficar. No tienen nada, ¿ver? Vale. Entonces, las puedo pronosticar con suavización exponencial. Entonces, vale. La primera sería igual a 63, pero así. Y la siguiente. La siguiente sería el actual menos el año anterior, así vea. El pronóstico actual más. No, tenemos el de este año, no. Algo así, es que es el pronóstico actual más alfa por el error de ese pronóstico. Voy a poner aquí alfa. Te voy a copiar la fórmula porque vamos a ponerle un alfa a las diferencias de cualquier cosa. Entonces, okay. El primer pronóstico igual a la primera diferencia para la suavización. ¿Y este cómo sería? Es el actual menos el pronóstico anterior. Es que algo así, no me acuerdo bien de la fórmula, perdón. Ahí está, perdón, ahí está. Es el pronóstico anterior más alfa 0.6 menos menos 50 sería. 50, ¿dónde está 50? El dato actual, el dato real. Uy. Dato real. Perdón, 63. Menos el pronóstico. Exacto. Vale, ahí está. Y solo corro. Ok. Y ahora el pronóstico final, ¿cómo lo sacaría? Si estos son los pronósticos de las diferencias, ¿cómo sacaría el pronóstico final? Por ejemplo, el pronóstico de
Este pronóstico, ¿cómo sería el de esta fila? El pronóstico final sería... Ya tengo el pronóstico de las diferencias, que es lo que sé que va a cambiar, cómo se va a mover con respecto al periodo anterior. Entonces sería siempre... Uy, en este caso, porque es... No sé. Déjame ver. Vaya, quiero el pronóstico del día 2. Yo sé que del día 2 y el día 1 va a haber una disminución pronosticada de 63. Entonces, Sí. ¿cuál sería el valor entonces del pronóstico? La resta entre 113 menos 63, así. Cabal, entonces sería esto más esto. Ajá. Y así para abajo, ¿verdad? Este, ¿cómo sería? Decímelo manualmente. Eso sería 50 más menos 63. Este, ¿verdad? Sí, Porque es de que del 3 al 2 va a haber una disminución en el siguiente de 63, entonces le tengo que sumar ese. Okay. Vale, aquí esto es, digamos, mecanizándonos, pero aquí si te fijas hay algunos valores de pronóstico que están dando negativos. Mira, este. ¿Y es porque en esas fechas para disminuir, vea? ¿O no? Es porque es demasiado grande la disminución. Ajá, los cambios. Ajá. Entonces aquí lo que podemos hacer es decirle a Excel, mire, si me da negativo el pronóstico, vuélvalo cero, porque realmente no es que puedo tener menos 13 galones, ¿verdad? Simplemente, ajá. Entonces aquí le puedo poner un condicional. Si al hacer el pronóstico me da menor que cero, entonces hágalo cero, pues. Caso contrario, pues deje el pronóstico, ¿verdad? Que era este más la diferencia. Entonces simplemente es para que Excel simplemente me haga cero todos los valores que vayan a ser negativos. Sí. Ya es ahorita sí. Y ahí está. Entonces ya me los hizo cero todos los que eran negativos. Ok, entonces ahora como este alfa, yo lo saqué porque me dio la gana, ¿verdad? Sí. Si yo quiero sacar el error del pronóstico, ¿cómo lo saco? Sacaríamos el MCE. Y ese vaya, esta es la fórmula de la suma. Ok, aquí haríamos el paso 3, o sea, los datos del paso 3, pero a partir de la fila del 0, ahí. Coma con los datos de la fila B. C, perdón, C. Sí, La B. Sí, la B, porque son los datos reales, ya ese es el pronóstico final. Esto por count del 3 al 21. Ok. Y ahora para optimizar, Voy a con el solver. Y aquí solver. hoy sí yo creo que ya sé cómo. Vale, entonces nuestro objetivo sería el MC. Objetivo, LMC. Ajá. Ok, entonces sabemos que el alfa tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 1. Menor, alfa tiene que ser menor o igual a 1, me dices. Déjame le agrego. Alfa menor o igual a 1. ¿Y la otra cuál? Mayor o igual a 0. Ok. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? El alfa. Alfa. Vaya, ves que ya le agarraste alfa. Sí, vea, ya. Ajá. Y hoy pues ya estuvo, solo. Ahí está. Ahí Sí, tenemos ya, así se calcula. Entonces, yo ya se siente un poco más fácil, ¿verdad? Yo siento que ya se va agarrando realmente. sí, o sea, la clave es eso, saber cómo se hace, qué son las diferencias,
por qué es que se les hace suavización exponencial, porque realmente no deberían de tener tendencia ni nada. Que luego las diferencias, aquí te he puesto las fórmulas, mira, las diferencias, ¿cómo se calculan? La demanda actual más la demanda anterior. Entonces, esta diferencia es 50 menos 113, ¿verdad? Estoy viendo cuánto cambia. Luego, para la suavización exponencial, pues tú ya sabes cómo se hace, ¿verdad? El pronóstico de la diferencia, ¿verdad? Con suavización. Y para hacer el pronóstico final, mira cómo es. El pronóstico del periodo T es igual a la demanda anterior, que sería 113, ¿verdad? Sí. Más el pronóstico de las diferencias en ese periodo. O sea, porque la diferencia es cuánto va a cambiar el valor respecto al anterior, ¿verdad? Entonces, sí. Si yo tengo que el anterior fue 113 y en este periodo yo espero que cambie en 63, entonces le tengo que sumar 113 más menos 63 para que me dé el pronóstico. Vaya. Sí, todo claro. O sea, sí voy agarrando el pin de y ahorita voy a ver las 2 clases y voy a seguir practicando para que ya me quede todo nítido para seguir avanzando. Vaya, ya la otra semana me imagino que van a ver Holt y posiblemente van a ver Winters. Ya no nos quedó tiempo de movernos con Holt, pero Holt es bien parecido a suavización exponencial, es súper parecido. Ahí la única diferencia es que ya no solo vamos a pronosticar, ese método lo que hace es que divide el pronóstico en 2 partes. Pronostica primero la parte horizontal con suavización exponencial y pronostica la parte vertical con una cosa parecida, solo que utiliza la constante beta. Y después el pronóstico final es la suma de la parte horizontal y la parte vertical. Entonces, igual, ahí es solamente de aprenderse bien las fórmulas y es bien mecánico. O sea, una vez ya nos dimos cuenta que tenía tendencia, solamente de usar las fórmulas es bien fácil. Ya vas a ver que ese no te va a costar. Sí me cuesta bastante, ese es el que... ¿Cuál? El Holt, el de 2. Ajá, ese. Pero fíjate que te cuesta, es difícil cuando uno solo lo aprende en Excel, o sea. Es que eso, ajá, yo creo que solo, o sea, no sé, no leía la lógica, o sea, no leía la lógica. Sí, pero ya te vas a dar cuenta que el Holt una parte es como hacer suavización exponencial, es lo mismo prácticamente. Y la otra parte es estimar la tendencia. Y el pronóstico final es la suma de la parte horizontal más la parte vertical. Entonces, igual, ahí la clave va a estar en que te aprendas las fórmulas. Así. Y es bien fácil, ya te vas a dar cuenta porque el cambio en la tendencia es alfa por la tendencia actual, el nivel actual menos el nivel anterior más, no, perdón, beta por el nivel actual, ¿cómo es? Beta por el nivel actual, por el nivel anterior, más 1 menos beta por la tendencia anterior. O sea, se puede, ya vas a ver que sí se puede. Solo es de agarrarle como la idea a la fórmula para aprendérsela y después uno la hace en 2 patadas en el Excel. Ojalá. Ajá, y lo del solver es lo mismo, solo que ahora vamos a modificar ya no solo alfa, sino que hoy se van a modificar 2 cosas, alfa y beta. Entonces vamos a hacer un par de restricciones para alfa y un par de restricciones para beta. Y eso es todo. Siempre se minimiza el MSE. Entonces ya vas a ver que es bien fácil, no te va a costar. Muchas gracias. Vale, pues ya sabes. Pues por hoy serían 20. Te preocupes. Ok, entonces ahí me pasa la cuenta ya la semana que viene y le paso todo solo esta semana. Va. Cuando pueda me la pasa, ya solo se lo paso. Ya cuando esté en la oficina no te preocupes. Entonces, te voy a dejar de grabar y te voy a compartir otra vez.